Dios bendiga, buenas tardes a todos esos televidentes. Hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos un testimonio de un hombre de Dios, amén, que fue libre de un demonio de sexualidad. Isaac Polanco con nosotros. Dios te bendiga, varón. Amén. Dios te guarde. Varón, ¿qué te pasó en tu niñez que te afectó tanto que tuviste que buscar la liberación? Pues para Miguel, cuando era pequeño, mi madre me dejó en casa de mi abuela y mi abuelo vino acá a Santo Domingo a trabajar para luego ir a buscarme a mí y a mi hermana, que tenía más o menos 3 meses de nacida. En ese momento, en ese transcurso de que mi mamá sube para acá, mi abuela me la entrega a mi abuelo sin permiso de mi mamá. Luego de eso, mi mamá baja a buscarnos a mí y a mi hermana y no nos encuentra. Bueno, en ese momento, ya usted sabe, hubo un pequeño choque entre mi abuela y mi mamá, debido a que mi mamá me entregó a mí sin la autorización de ella a mi familia paternal. Antes de que eso sucediera, había una vecina, una niña de más o menos de 8 años a 7 por ahí, en ese transcurso, y sucedieron cosas con ella que no debieron haber pasado, lo cual se lo voy a explicar más adelante. Cuando me llevan a vivir a casa de mis abuelos de parte de padre y mi bisabuela, cuando llego allá, mi bisabuela era una señora de más o menos 94 o 96 años. Era un amor de Dios. Ella para ese entonces era católica. Mi abuelo también era, ya usted sabe, católico hasta la tambora, todavía lo sigue siendo. Entonces, ¿qué sucede? Se me enseña desde pequeño a asistir a la iglesia católica, siendo un niño. Se me enseña también lo que viene siendo adorar los ídolos y esas cuestiones. Pero luego de ir creciendo, mi abuelo era un señor, o es un señor muy resabioso. Llevé pela por cosas que ni siquiera todavía recuerdo. No tengo el entendimiento de por qué fueron. En ese entonces llegó una tía, hija de mi bisabuela, a vivir con nosotros. Ella era la única cristiana en la familia para ese entonces. Y cuando ella llega, había una iglesia evangélica que nos quedaba más o menos a 1 kilómetro. Yo nunca la visité porque mi abuelo era muy problemático en cuanto a esa parte. Él no quería saber mucho de lo evangélico. Wow. Cuando mi tía conoce la iglesia, ella necesitaba un lugar donde congregarse y se había mudado con nosotros, ya no le quedaba cerca a la iglesia donde ella se congregaba al principio. Cuando mi tía llega, que conoce esa iglesia, empieza a congregarse, me invita a mí en varias ocasiones. Ya yo estoy en una edad de más o menos de 12 a 13 años. Cuando conozco lo que viene siendo la iglesia evangélica, veo la forma en que se predica, el gozo que hay en adorar al Señor, me empieza a llamar la atención. Y es como que empiezo a querer seguir buscando más y sabiendo más acerca de Jesús. Porque en la católica no te enseñan eso mismo, lo que se enseña en la evangélica. Pues mi abuelo no está de acuerdo debido a que él es católico. A rajatabla. Sí, él se opuso. Desde que vio que yo empecé a asistir como con mucho gusto, mucho deseo, él se opone. Sucede que entonces entra la parte de que yo me pongo desobediente y me empiezo a ir escondida. Siempre que tengo la oportunidad me voy a escondida a la iglesia evangélica. Llega un momento en que ya no quiero ir a la católica y ahí es que mi abuelo se pica. Mi bisabuela también estaba un poco picada, pero por lo menos era un poquito más considerable. Ella no era de la persona que le gustaba estar dando pela por todo. Cuando recuerdo que la última pela que mi abuelo me lo dio a los 13 años, se podría decir que ahí estaba en mí lo que venía siendo un demonio de ira, debido a que cada vez que me daban una pela yo no corría. Yo me airaba, me daban y ya yo ni siquiera lloraba. Me airaba a un punto. Ya usted sabe que me ponía tembloroso. Wow, perdón que te interrumpa. Entonces, tu abuelo te daba y tú te quedabas parado ahí, aguantando tu golpe y no te movías. Exactamente, en muchas ocasiones me llegó a marcar la pierna, porque por lo general era por ahí siempre que me daban. Y la ira no permitía que yo me moviera. Crezco también con esa parte de que me enojaba, y incluso hubo una etapa en mi vida en la que
cuando me enojaba, me trancaba en el baño y le entraba a una pared a golpe para desquitarme. Mi mamá, luego de eso, en algunas vacaciones que yo venía a visitar a mi mamá, empieza a tratar conmigo y a hablar conmigo. Mi mamá, gracias a Dios, llega al Evangelio, conoce de Jesús. Antes de eso, cuando mi abuelo aún me sigue maltratando porque yo visito la iglesia evangélica, incluso a escondidas, llegó un momento que se cansó. Como vio ya que no podía, quiso entonces hacer como un acuerdo conmigo, como de que si yo visitaba la evangélica, también tenía que visitar la católica para estar bien con él. Pero sucede que cuando llegaba los domingos yo no me aparecía. Para la católica ni mataba. Sin embargo, para la evangélica siempre estaba. Ahí se enoja conmigo y es como que me da un poquito de hilo. No totalmente, pero ya es como que le da lo mismo que yo vaya como que no vaya. Mi bisabuela, gracias a Dios, conoce del Evangelio. Después de mi tía tanto tiempo predicarle y predicarle. De hecho tengo un video de ella dando un testimonio antes de morir. Y ella se convierte. Entonces de ahí en adelante empieza a predicar también la palabra, le empieza a gustar, pero mi abuelo aún sigue negado. Vengo entonces en algunas vacaciones de aquí a donde mi mamá, yo conocía antes de que mi mamá se convirtiera, yo conocí un poquito más de la Biblia que mi mamá. Yo le comentaba a mi mamá cómo me gustaba, lo que se veía, incluso en muchas ocasiones le llegué a corregir con cosas que ella hacía que en la Biblia decía que estaba mal. Pero como ella era impía para ese entonces, en muchas ocasiones se llegó a enojar conmigo y no entender lo que yo le explicaba. Para ese entonces ya soy cristiano. Luego de eso mi bisabuela muere a la edad de los 14, 15 por ahí. Ya yo estoy en el liceo. Cuando mi bisabuela muere, mi bisabuela me dejó dicho antes de morir que ella quería que yo me viniera a vivir con mi mamá desde que ella muriera, no me quedara allá. Debido a que checaba siempre con mi bisabuelo. Cuando pasa eso, mi mamá baja a buscarme, mi bisabuelo se pone a llorar. Bueno, en fin, me quedé. Le dije a mi mamá que me iba a quedar un poco tiempo más porque él estaba sufriendo una pérdida de su mamá. Y él, ¿usted me entiende? Iba a ser un choque un poquito demasiado fuerte que yo también viniera. Cuando ahí en ese entonces empiezo a jugar béisbol también. Cuando comienzo a jugar béisbol, entonces viene siendo la parte como que dejo de asistir a la iglesia evangélica, porque ya el tiempo no lo sabía repartir. Llegaba del liceo en eso de las 3 a las 4 de la tarde, me iba por el play enseguida, y cuando venía del play venía aproximadamente eso de las 7 a las 8 de la noche, que ya los cultos, por cierto, ya tenían rato que habían comenzado. Y entonces cuando llegaba, lo que llegaba era cansado, con deseo de bañarme y acostarme a hacer tareas, o ponerme a hacer tareas antes de acostarme. Wow, perfecto, un testimonio muy poderoso. Lo que puedo entender es que tú naces en un lugar difusional. Sí. Tu madre te deja en un lugar y de ese lugar te trasladan a otro lugar. Sí, de hecho mi mamá, disculpe que le interrumpa, mi mamá me deja ahí, fue porque mi padre y ella se separaron desde mucho antes de yo nacer, debido a que mi padre se metió con otra mujer estando con ella mientras ella estaba embarazada, pero que no se sabía. Luego mi padre decide abandonar a mi madre le comenta que estaba embarazada de mí, pero mi padre como que no quiso aceptar e incluso en un momento me llegó a negar. Y para completar yo salgo igualito a él, que hasta me confundimos. Entonces, Isaac, bendito Dios, ¿qué te impulsó a tu entender que dentro de ti había un demonio? Bueno, entrando a esa parte, cuando vengo a vivir con mi mamá por fin ya, vengo de hecho con el sueño de conseguir firmar en la pelota aquí en Santo Domingo. Y mi mamá ya entonces está conociendo del Evangelio. Me empieza a llevar a la iglesia. Al principio, le soy sincero, iba a la iglesia como un relajo. No era algo que lo tomaba muy en serio. Se podría decir que estaba descarriado ya para ese entonces, porque ya no tomaba la cosa de Dios en serio. Mi mamá en muchas ocasiones me insistió, ¿por qué no te arrepientes? Te metes a la iglesia, como quieras tú no sales, no bebes, no bailas, no haces de nada, ni siquiera sales de la casa. Entonces tú lo que juegas pelota y aquí y vas a la iglesia a veces. ¿En qué tú estás en el mundo? Pero yo no entendía eso debido a la parte de que nosotros los seres humanos tenemos el problema de que los impíos principalmente antes de convertirse tienen miedo a fallarle a Dios cuando se van a convertir, que de hecho es un error que nosotros
debido a que la misma palabra nos dice que Dios no perdona hasta 70 veces 7. O sea, en pocas palabras te está diciendo, tú vas a fallar en algún momento, yo aún así te voy a perdonar si tú humillas. Entonces, cuando empiezo a visitar la iglesia, luego de visitar la iglesia, llega un momento como que siento el llamado de Dios, siento el engranojamiento, la presencia, el deseo de convertirme, de servir a Dios. Pienso en lo mismo que mi mamá me ha dicho de no estás haciendo nada, puedes servirle a Dios sin ningún problema. Y llega el momento en que decido reconciliarme con el Señor aquí en Santo Domingo. Por cierto, nuestra iglesia, gracias a Dios, tiene un gozo inigualable, se podría decir. Y en ese mismo entonces entran lo que viene siendo usted y su esposa Pamela de Aquino. Cuando entramos a esa parte, ustedes nos comentan sobre la liberación. Al principio era algo que yo no podía entender mucho, pero luego se la practican a mi madre y la experiencia de mi madre me impacta a mí. Wow, o sea, que con el testimonio de tu madre, eso te impulsó a ti a también querer buscar la liberación. Exactamente. Gloria a Dios. En ese mismo entonces, me hago novio de una chica preciosa, señorita Daniela Gutiérrez, cristiana, gracias a Dios. Ella también me comenta sobre la liberación, lo que se comenta sobre lo buena que es, cómo la gente se siente deliberada después de ser, de haber hecho la liberación. Y pues ahí entonces le conozco, me centro más de lleno en lleno y decidimos los dos hacer una liberación. Cuando la señorita Pamela, su esposa, me hace la primera liberación, recuerdo y puedo testificar que cuando ella comienza a hacerme la liberación, al principio es como que entro en un éxtasis de estoy aquí, pero no tengo en ese momento lo que viene siendo el control de mi cuerpo. Cuando ella está orando, siento como un demonio viene y me agarra por la garganta cuando ella le está pidiendo que hable y no me quiere soltar, me está apretando de acá. Le digo a ella, bien bajito porque me está apretando la garganta. Entonces ella le pide al demonio que por favor que me suelte y le ordena. Cuando ella se lo ordena, tiene que ordenárselo aproximadamente 1 o 2 veces y entonces es que me empieza a soltar la garganta. Wow, perdón que te interrumpa. En ese entonces tú estás en el mundo espiritual, Sí. mirando tu liberación, lo que está pasando contigo. Recuerdo entonces que es como si Dios me llevara a una parte cuando ella pregunta de quién soy en el mundo espiritual. Y la respuesta que se me da para contestar es hijo de Dios. Incluso en ese momento me engranojo, lloro porque hijo de Dios es un rango muy fuerte. Perfecto, esa parte ahí está muy interesante. Quiero que le aclare a los televidentes, amén. ¿Quién fue que te habló y te dijo hijo de Dios? Al demonio al que ella le estaba haciendo la pregunta, ella le preguntó quién era yo en el mundo espiritual. El demonio, de cierta manera, ahora que lo analizo, él me atacaba por lo siguiente: cuando Dios tiene un propósito contigo, desde pequeño tú eres marcado. Desde pequeño los demonios empiezan a hacerte la vida imposible. En el caso mío, le voy a relatar la parte que le dije al principio, que se la iba a dejar para después. El demonio de sexualidad entra a mi vida porque cuando tenía aproximadamente de 4 años a 3, una chica o niña, se le podría decir, de 8 años, se podría decir que abusó de mí. Porque yo no conocía a una edad de 3 o 4 años, en el año 2001, que fue que nací, todavía tú no tienes el conocimiento sobre la sexualidad. Wow, es lo que interrumpe, mi hermano ahí. Tú tenías 4 años cuando comenzaron a abusar sexualmente de ti. Exacto. Y la persona que abusaba de ti tenía 8 años. Aproximadamente. Wow, terrible, hermano. Continúa, hermano. Luego de eso, sé que fue por ahí que entró, porque cuando la señorita Pamela le pregunta, él le dice que él entró por esa parte y que hace mucho tiempo, en pocas palabras, que está en mi cuerpo. Pues nada, cuando ella termina de hacer la liberación, no solamente estaba el demonio de sexualidad, el de ira todavía quedaba un buen poco de él, en ocasiones incluso el de depresión, que salía, que siempre estaba oculto de cierta manera. Cuando ella me hace la liberación, entonces, luego que ella termina de hacer la liberación, ella
me pregunta a mí que cómo me siento. Todavía se sentían los reflejos de cuando me apretan el cuello, pero luego de esos días en adelante es como cuando tú sientes como que un peso de ti se fue. Sientes también como el camino más abierto para servir a Dios. Es como cuando de cierta manera tú tienes una cadena y te la quitan, un grillete o algo que te pesa en los pies, se podría decir. Quizá una persona que ha estado presa y que ha tenido grillete puede saber que quizás se puede sentir que tú camines y que sientas que tus pies no avanzan lo suficiente. Wow, eso fue después de tu liberación. Exactamente. Tú sentiste que se fue de ti un peso. Exacto. Wow, algo muy poderoso. Mi hermano Isaac, ¿qué tú tienes que decirle a los hermanos que están mirando y a los que van a ver esta entrevista, que son cristianos y que no creen en la liberación? Lo que tengo para decirle es lo siguiente. Para muchas personas ahí afuera el mundo espiritual no existe. Incluso hay personas que lo niegan como que existen. Incluso hay personas que dicen que después de la muerte no hay más nada. Déjenme decirles que no es cierto. Sí hay algo más después de la muerte. En el mundo espiritual los demonios son quienes te impulsan a hacer las cosas, a atacarte o a que ataques a otros. Incluso ellos son los que siempre están de cierta manera tronchándote el camino cuando Dios tiene una bendición para ti y tú fallas. Muchas veces no es porque tú quieras fallar, es porque ellos te incentivan, te impulsan a que tú lo hagas. Entonces, ¿qué sucede? Ya a la hora en punto que tú decides no hacerte la liberación, tú le estás dando más legalidad todavía a ellos para que ellos sigan penetrando en tu vida. Pero a la hora en punto que tú decides hacer una liberación, no es como que, ok, acá Miguel va a agarrar y va a saber tus cosas. No se basa en eso. Incluso yo soy una persona muy reservada. Cuando tú decides hacer la liberación, tú en pocas palabras estás diciendo que sí, que tú estás aceptando que Dios sea quien ministre en tu vida. Por la sencilla razón de que ya tú estás decidiendo abandonar todo lo que hay detrás. Cuando te hacen la liberación es como que sacas toda esa impureza que todavía está en ti, aún tú siendo cristiano, para entonces poder servir a Dios de una manera libre y poder sentirte entonces que en verdad tú estás adorando a Dios sin la necesidad de que un demonio, cuando tú tengas deseo de levantar la mano y decir gloria a Dios, el demonio te diga no la subas. Es muy diferente lo que se siente. Y yo recomiendo a todas las personas que están ahí fuera que por favor busquen de Dios y decidan hacerse la liberación. No hay nada mejor que tú sentirte libre para adorar a Dios. Wow, muy poderoso. Quizá hay otra experiencia que tú tuviste en tu segunda liberación. Esa fue la más fuerte, de hecho. Cuando hablamos de segunda liberación, hay personas que necesitan sesiones de liberación. Amén. Isaac hubo que hacerse 2 sesiones. Él va a contar la próxima experiencia. De hecho, la segunda liberación se basó fue más como para que yo le sirviera como, ¿cómo se dice? Para que yo le sirviera como de puerta a mi novia. O sea, Perfecto. Eso será en una segunda parte. Okay. Esto se está poniendo bueno. Viene la segunda parte de esta entrevista con el ministro Isaac Polanco. Cabe recalcar que esa será mucho mejor. Ahí vi cosas peores que la que vi en la primera y les exhorto a todos que no se la pierdan. Amén. A ti que estás ahí, que estás escuchando y que vas a escuchar, tengo para decirte que Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Amén. Estás en la plataforma Miguel Aquino 1023. Amén. Suscríbete y comparte para que otros sean bendecidos. Dios te bendiga y Dios te guarde.